Hola jóvenes, con este video damos inicio a lo que es la clase de ecuaciones diferenciales. Iniciamos en el capítulo 1 del libro de texto y vamos a comenzar definiendo algunos términos que son necesarios pues antes de empezar con otros temas de esta clase. Lo primero que debemos saber, por lo menos, es qué es una ecuación diferencial. Nos dice que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se dice que es una ecuación diferencial y se representa con la letra ED. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de la siguiente manera. En la clasificación por tipo existen dos diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Una es la ecuaciones diferenciales ordinarias y la otra es ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a comenzar definiendo lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué son ecuaciones diferenciales ordinarias? Si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias son los siguientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada de y con respecto a x más 4 veces y igual a e a la 2x, este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque cumple con lo que nos dice la definición. Usted puede ver que solo hay una variable dependiente. La variable dependiente es la que está aquí en el numerador y la variable independiente es la que está en el denominador. Entonces la definición nos dice: contiene solo derivadas de una o más variables dependientes. Aquí solo hay una variable dependiente en toda la ecuación respecto a una sola variable independiente. Solo es respecto a x, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Otro ejemplo, ¿cuál sería? El siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y con respecto a x menos 8 veces y igual a 3. Esta también es un ejemplo de ecuación diferenciales ordinaria porque solo tenemos una variable dependiente que es y respecto a una sola variable independiente. Recuerde que la definición dice que variables dependientes puede ser una o más, pero variables independientes solo debe ser una. Otro ejemplo de estas ecuaciones es, por ejemplo, derivada de x con respecto a t más derivada de y con respecto a t. Esto es igual a 3 veces x menos 4 veces y. Usted puede ver cuántas variables dependientes hay. Hay dos, que es x y y, pero solo debe haber una variable independiente y usted puede ver que solo está la variable t independiente, ¿verdad? Entonces, repito, variables dependientes pueden haber una o más, pero variables independientes solo debe ser una. Y estos tres son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que en esta clase de ecuaciones diferenciales en estas nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, ya vimos
la clasificación por tipo y vimos el tipo ecuación diferencial ordinaria. Ahora vamos a ver el tipo ecuación diferencial parcial. Aquí tenemos, ¿qué es una ecuación diferencial parcial? Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes se le llama ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales pueden ser los siguientes. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales, la forma de escribir la derivada cambia, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, y esto es igual a 0. Esta es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial, porque cumple con la definición que tenemos aquí. Involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes. Aquí la única variable dependiente es u, pero aquí nos dice que puede ser una o más. Aquí solo tenemos una. Y de dos o más variables independientes. Aquí tenemos x como variable independiente y aquí también tenemos y como variable independiente, ¿verdad? Entonces esta es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial. Otro ejemplo es el siguiente. Derivada parcial de u con respecto a y es igual a negativo derivada parcial de b con respecto a x. Esta también es una ecuación diferencial parcial, cumple con la definición que tenemos anteriormente. ¿Qué nos dice? Tenemos una o más variables dependientes. ¿Cuántas variables dependientes tenemos aquí? 2. Aquí está u y aquí está b. Esas son las variables dependientes. De dos o más variables independientes. Aquí tenemos primer variable independiente, segunda variable independiente, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Otra cosa que debemos tener en mente es que en los libros podemos ver que las derivadas ordinarias se escriben usando la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. ¿Cuál es esa notación? La siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, esto me representa la primera derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos la segunda derivada de y con respecto a x. También podemos tener la tercera derivada de y con respecto a x. Y así sucesivamente. A esta notación se le llama notación de Leibniz. Pero también se puede usar otra notación, que es la notación prima. Por ejemplo, ya sabemos que y' lo escribimos de la siguiente manera y me representa la primera derivada de y. Y' me representa la segunda derivada. Y' me representa la tercera derivada. Pero normalmente esta nomenclatura de prima solo se utiliza para escribir primera, segunda y tercera derivada. Cuando ya es de la cuarta derivada para arriba, lo que hacemos es que lo escribimos así. El 4 entre paréntesis, y esto me representa la cuarta derivada de y. Si queremos la quinta derivada de y, sería así. La sexta derivada de y sería así. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora vamos al otro tipo de clasificación, que es clasificación por orden. Clasificación por orden. Anteriormente vimos la clasificación por tipo, que es ecuación diferencial ordinaria, y el otro tipo es ecuación diferencial parcial. Ahora vamos al otro tipo de clasificación, que son las clasificaciones que vimos al inicio, ¿verdad? Son las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Ya vimos por tipo, ahora vamos por orden. Bueno, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, segunda derivada de y con respecto a x, más 5 veces la derivada de y
con respecto a x, pero está elevada a la 3, menos 4 veces y igual a e a la x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, ¿de qué orden es? Recuerde que la definición que dije anteriormente, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada que se encuentra en la ecuación. Veamos esta primer derivada. Aquí tiene un 2, entonces esta derivada es de segundo orden. Ahora veamos esta derivada. Esta derivada es de primer orden. No nos vayamos a equivocar con este número que está aquí. Esta solo es una potencia de esta derivada. Pero el orden de la derivada es el numerito que se encuentra aquí. Por ejemplo, aquí hay 2. Aquí se asume que es un 1. O sea, es la primer derivada. Entonces, esta derivada es de segundo orden y esta derivada es de primer orden. Este 3 lo que hace es solo una potencia de esta derivada de primer orden, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mayor derivada? La de segundo. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos y' más 4 veces y' igual a 0. Vemos que esta derivada es de tercer orden y esta derivada es de segundo orden. Entonces el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada. Entonces, ¿cuál es la mayor derivada aquí? Tercer orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Ahora vamos al otro tipo de clasificación, que es clasificación por linealidad. Bueno, en cuanto a la linealidad, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando se cumple lo siguiente que tengo aquí. Esta ecuación es una forma general. Estos a sub n menos 1, a sub 1 de x, hasta un a sub 0 de x, son coeficientes de las derivadas y de la variable dependiente. Todos esos coeficientes deben ser constantes o a lo más deben ser funciones que solo dependan de x. Bueno, con los siguientes ejemplos vamos a entender bien lo que es la linealidad. Por ejemplo, y menos x por dx más 4x por dy igual a 0. En esta clasificación por linealidad hay dos características importantes: que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Primer grado, ¿a qué se refiere esto? Que repito lo que digo, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, el exponente debe ser 1. No es lo mismo orden que grado, ¿verdad? El orden es lo que explicamos anteriormente y el grado es la potencia a la que está elevada esa derivada. Aquí esto es como que usted tenga lo siguiente: enésima derivada de y con respecto a x y todo esto elevado a la 1. Son de primer grado, al igual que esta y al igual que la variable y debe ser de primer grado. ¿A qué se refiere con eso? Que este exponente de esta variable y debe ser 1, ¿verdad? Esa es una cosa que se debe cumplir. Y la otra es que los coeficientes a sub 0, a sub 1, hasta a sub n de y de la primera derivada, de la segunda derivada, y así sucesivamente, a lo más deben ser funciones que dependan de x, es decir, de la variable independiente. Pueden ser constantes
y a lo más van a ser funciones que dependan de x. Estos coeficientes que tenemos aquí pueden ser constantes y a lo más van a ser funciones que dependan de x. Y aparte, esta función a la que está igualado, toda la parte izquierda puede ser una constante o puede ser una función que dependa de x. Eso es todo lo que se debe cumplir en la linealidad de una ecuación diferencial. Por ejemplo, en esta primera, usted se pregunta aquí, bueno, aquí quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Vamos a hacer algo. Toda esta ecuación la vamos a dividir entre el diferencial de x. Al dividirla me va a quedar y menos x por el diferencial de x, pero como hay que dividirla, más 4x de y por el diferencial de x igual 0 entre el diferencial de x, eso es 0. Ahora veamos aquí, esto es 1, entonces solo me queda y menos x más 4 veces x por diferencial de y con respecto a x igual a 0. Pero esta ecuación pues la podemos escribir como 4 veces x por el diferencial de y con respecto a x más y igual, y este x que está negativo lo paso positivo al otro lado. Me queda esto. Ahora, así como tengo esta ecuación, mi variable dependiente es y mi variable independiente es x. Entonces, vamos a ver si esta ecuación es lineal. Se debe cumplir que los coeficientes de la variable y, que es mi variable dependiente, y de todas sus derivadas deben ser constantes o funciones que dependan de x. Aquí puede ver una función que depende de x, cumple, y aquí es una constante porque es el número 1, cumple. Otra cosa que se debe cumplir es que la variable dependiente, que es y todas sus derivadas deben ser de primer grado. Aquí puede ver, es de primer grado, y aquí puede ver que y está elevado a la 1 es de primer grado. Y la otra cosa es que la función a la que está igualada puede ser una constante o una función que dependa de x. Usted puede ver que es una función que depende de x, es la función x. Entonces decimos que esta ecuación diferencial ordinaria es lineal en la variable y. Es lineal en la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es y, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos segunda derivada de y menos 2 veces y' más y igual a 0. ¿Es lineal esta ecuación diferencial? Recuerde que segunda derivada de y es como que usted tenga escrito de la siguiente manera, ¿verdad? Quiere decir que la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Bueno, vamos a ver si es lineal en la variable dependiente, es decir, vamos a ver si es lineal en y. ¿Qué se debe cumplir? Que la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado. Puede ver que esta es de primer grado, esta también es de primer grado y y está elevado a la 1 es de primer grado. Lo otro que se debe cumplir es que los coeficientes pueden ser constantes o a lo más funciones que dependan de x. Aquí el coeficiente es una constante, es 1, aquí también es una constante, menos 2, aquí es una constante que es 1, se cumple eso también. Y lo otro es que la función que está al otro lado de la igualdad debe ser una constante o una función que dependa de x, de la variable independiente, que en este caso es x. Y puede ver que 0 es una constante. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria también es lineal en la variable dependiente y. Y otro ejemplo, vamos a escribirlo por aquí, es el siguiente. La tercera derivada de y con respecto a x más x por la primera derivada de y con respecto a x menos 5 veces y es igual a e a la x. ¿Es lineal esta ecuación diferencial?
Bueno, la variable independiente, ¿quién es? X. Y la variable dependiente, Y. Lo que queremos determinar es si es lineal en la variable dependiente, ¿verdad? Que es Y. Vamos a ver si cumple con lo que dice el concepto de linealidad. Dice que la variable dependiente y todas sus derivadas tienen que ser de primer grado. La variable dependiente Y. Entonces aquí tenemos Y y todas sus derivadas son de primer grado y lo podemos ver, ¿verdad? Están elevados a la 1 todos. Lo siguiente es que los coeficientes pueden ser constantes o a lo más funciones que dependan de X, es decir, de la variable independiente. Aquí el coeficiente es un 1, es una constante. Aquí el coeficiente es X, es una función que depende de la variable independiente, es decir, es una función que depende de X. Aquí el coeficiente es menos 5, entonces cumple con esa parte. Y lo siguiente es que la función que está al otro lado de la igualdad debe ser una constante o una función que dependa de la variable independiente, que en este caso es X. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Es una función que depende de X. Entonces decimos que esta ecuación diferencial ordinaria es lineal en la variable dependiente Y. Veamos este otro ejemplo. 1 menos 2y por y' más 2 veces y igual a e a la x. Vamos a ver si esta ecuación diferencial ordinaria es lineal en la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente aquí? Y. Recuerde que este y' es como que usted tenga derivada de y con respecto a x. Entonces y es la variable dependiente. Vamos a ver si cumple. Pues desde ya nosotros podemos ver que no es lineal. ¿Por qué? Porque los coeficientes deben ser funciones que dependan de x, es decir, de la variable independiente. Y usted puede ver que esta es una función que involucra a y. Con solo ver que no cumple algo de lo que dice el concepto de linealidad, pues esta ecuación diferencial ordinaria no es lineal. Puede cumplir algunas cosas, pero con algo que no cumpla, no es lineal. Vamos a ver este otro ejemplo. Segunda derivada de y con respecto a x más seno de y igual a 0. ¿Esta ecuación diferencial ordinaria será lineal? Esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. Segunda derivada de y con respecto a x es igual a negativo seno de y. Para empezar, como y es la variable dependiente y x es la variable independiente, entonces la función que está al otro lado de la igualdad debe ser función de x, debe ser función de la variable independiente, y usted puede ver que no se cumple, que es una función de y, entonces tampoco es lineal, no es lineal. Y un último ejemplo es el siguiente. Cuarta derivada de y con respecto a x más y cuadrado igual a 0. Puede ver también que no es lineal. ¿Por qué? Porque la definición me dice que la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer orden. ¿Quién es la variable dependiente? Y. Entonces, y debe ser de primer orden, y usted puede ver que aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces tampoco es lineal. Bueno, jóvenes, uno de los objetivos de este curso es aprender a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Así como nosotros en 110, ¿a qué aprendimos? Nosotros aprendimos a resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, de orden superior, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo tengo derivada de y con respecto a x es igual a x por y a la 1 medio, entonces al resolverla nosotros lo que vamos a encontrar es una función y que me cumpla con esta ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, si yo al resolver esta ecuación yo obtengo que y es igual a 1 sobre 16 por x a la 4, ¿verdad? Aplicando los métodos que vamos a aprender, yo llego a que y es igual a 1 sobre 16x
x a la 4. Esta es la solución de mi ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo sé que en realidad esta es una solución de esta ecuación? Haciendo un paréntesis por aquí, cuando nosotros estábamos allá en 110, por ejemplo, si a mí me decían, resuelva la siguiente ecuación lineal, por ejemplo, esto. ¿Qué hacemos? Bueno, el 3 lo pasamos al otro lado como negativo, el 4 está multiplicando, pasa a dividir. X igual a negativo 3/4 es la solución de esta ecuación. ¿Y cómo sabemos que en realidad es solución? Bueno, esta X la sustituyo aquí y me debe cumplir la igualdad. Al momento de sustituirla, esto me debe dar igual a 0, ¿verdad? Ambos lados de la igualdad deben ser los mismos. Esto mismo pasa aquí en las ecuaciones diferenciales. Si yo tengo que esta es solución a mi ecuación diferencial, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que esta función me debe cumplir la igualdad. ¿Qué tengo aquí? Derivada de y con respecto a x. Bueno, derivo y con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x es 1/4 de x a la 3. Esta es la derivada de y con respecto a x. Al momento de sustituirlo aquí, derivada de y con respecto a x, 1/4 de x a la 3. Esto debe ser igual a x, y a la 1/2, pero ¿quién es y? Esto. Recordemos que el exponente 1/2 me determina la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces raíz cuadrada de y, que es 1 sobre 16 x a la 4. Sigo copiando, 1/4 x a la 3 es igual a x, saco raíz cuadrada de 1, pues es 1, de 16 es 4 y de x cuadrado, perdón, de x a la 4 es x cuadrado. Esto es 1/4 de x a la 3 igual 1/4 de x a la 1 por x a la 2, x a la 3. Usted puede ver que se me cumplió la igualdad, tanto el lado izquierdo como el lado derecho son los mismos, ¿verdad? Entonces esa es una forma de comprobar que la solución que yo hallo de una ecuación diferencial ordinaria es en realidad una solución, sustituyendo las derivadas y tanto la función en mi ecuación diferencial. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de mucha ayuda y cualquier duda o consulta pueden escribirme. Recuerden que todo lo que estoy explicando aquí se encuentra en el libro de texto.